Buenas tardes, jóvenes. Para la clase de hoy día, del segundo semestre, vamos a comenzar con la clasificación de triángulos. Ahora, dentro de la clasificación de triángulos, se pueden clasificar los triángulos según sus lados y según sus ángulos, ¿ya? Obviamente, un triángulo se caracteriza por tener tres lados y tres ángulos. Los tres ángulos interiores de cualquier triángulo suman 180 grados y los ángulos exteriores de cualquier triángulo suman 360 grados. Y para calcular el área de un triángulo, siempre se va a calcular, va a ser base por altura dividido por 2. ¿Ya? Para calcular el área de cualquier triángulo, base por altura dividido por 2. Entonces, la clasificación de triángulos se clasifican de acuerdo a los lados o de acuerdo a los ángulos. Entonces, de acuerdo a los lados tenemos el equilátero, el isósceles y el escaleno. Tenemos tres triángulos de acuerdo a los lados. Equilátero. Entonces, dice que hay tres nombres especiales de triángulos que indican lados, ángulos o ángulos son iguales. Pueden haber tres, dos o ningún lado / ángulo igual. Ya. Por ejemplo, el equilátero se caracteriza por tener los tres lados iguales. Por ende, si tienen los lados iguales, sus ángulos van a medir siempre 60 grados. El equilátero, los ángulos interiores van a medir 60 grados. 60K, 60K, 60K. Y eso va a pasar en el triángulo equilátero. Y el equilátero significa igual, X significa igual, látero, lado, igual, lado, equilátero. Los tienen los lados iguales. ¿Qué significa? Que si este lado mide 7, todos van a medir 7 centímetros. Si este mide 20 centímetros, todos van a medir 20 centímetros. Después tenemos el isósceles. Se caracteriza por tener dos lados iguales. Por lo tanto, si tienes dos lados iguales, va a tener dos ángulos iguales. Entonces, los ángulos iguales van a formar la base y tenemos tenemos lo siguiente, que por otro lado el triángulo escaleno se caracteriza por tener los tres lados diferentes y por lo tanto tiene los tres ángulos distintos. ¿Ya? Ahora, en el isósceles dije que van a tener dos lados iguales y dos ángulos iguales. Dos ángulos iguales y uno distinto. Y en el escaleno, los tres lados distintos y los tres ángulos distintos. ¿Ya? Eso de acuerdo a la clasificación de los triángulos según sus lados. El equilátero tiene los tres lados iguales, repito. El isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el escaleno tiene los tres lados diferentes. Tres lados diferentes. Ahora, de acuerdo a los ángulos, clasificación de acuerdo a los ángulos. ¿Qué tipo de ángulos? Los triángulos también tienen nombres que dicen los tipos de ángulos. Esta es la clasificación según ángulo. Tenemos el acutángulo. Se caracteriza porque los tres ángulos miden menos de 90 grados. Los tres miden menos de 90 grados. ¿Ya? Y tenemos el rectángulo. Tienes un ángulo recto. Tiene un ángulo recto. El rectángulo tiene un ángulo recto. Y el obtusángulo significa que va a tener un ángulo más de 90 grados. Más de 90 grados y menos de 180 grados. Tiene un ángulo más de 90. ¿Ya? Entonces, repito, el acutángulo tiene los tres ángulos que miden menos de 90 grados. Y tenemos el rectángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Y tenemos el obtusángulo, tiene un ángulo que mide más de 90 grados. Entonces, esta clasificación es de acuerdo a los ángulos. Ahora podemos combinar los nombres. Se pueden combinar. En este caso tenemos un triángulo rectángulo isósceles, porque tiene un ángulo recto y tiene dos ángulos iguales. Obviamente, por tener dos ángulos iguales, tiene dos lados iguales, que son los catetos, ¿ya? Tiene un ángulo recto de 90 grados y los otros ángulos, dos ángulos son iguales, ¿ya? Ahora, ¿cuánto mide cada ángulo? ¿Cuánto mide? Si los ángulos son iguales y este mide 90, ¿cuánto medirán? ¿Me dicen cuánto mide?
¿Cuánto creen que mide? ¿Se le ocurre? Piensen que los tres ángulos suman 180. Ese ángulo, más ese ángulo, más ese ángulo suman 180. Acá tengo 90. 90 grados acá, 90. Y estos dos son iguales. Por lo tanto, ¿cuánto van a medir? 45, profe. Ok, excelente. 45, 45 acá, 45 acá, 45, 45. Muy bien. ¿Ya? Entonces ahora vamos a trabajar con la actividad siguiente.